a grabar. Ya. Bien, oramos para que comencemos. Le damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos reunirnos para continuar con nuestra clase y estudiar lo que es la historia de nuestra iglesia y de tu pueblo a través de los siglos. Pedimos tu dirección, tu compañía en lo que vamos a repasar, que saquemos el mejor provecho para nuestro aprendizaje y también para poder realizar nuestro trabajo, el que tú nos has encargado en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos rogando tu presencia y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien. Eh, Antes de que podamos eh, comenzar nuestra clase, yo quiero compartir con ustedes un video que refleja en parte lo que fue la persecución en tiempos pasados. Puede que ustedes lo hayan visto, y yo esté compartiendo un video que ustedes conocen. Así que vamos a ver si lo tenemos aquí. Pero vamos a compartir el sonido. Si no, no lo van a ver. Compartir sonido. Ahí está. Ya. Vamos a mirar dura algunos minutos este video. Así que si tienen su camarita chiquitita, traten de ponerlo en más grande y ver lo que algunos cristianos están informando que está ocurriendo en nuestro mundo en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto lo vimos y lo hemos mencionado en nuestras clases pensando que la persecución de los cristianos se dio allá en los tiempos pasados y como que en la actualidad eso no se está dando. La verdad es que podemos estar bastante equivocados con lo que a continuación vamos a ver. Así que le comparto este video que un hermano de otra iglesia me compartió y considero significativo que lo podamos considerar. Ahí va el video. Me imagino que están escuchando el sonido, les llega. For the last year, I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently, I saw a video of some of the persecution, and I just wasn't ready for it. I understood what was going on over there, and then I saw the video and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that and their lives look like Christ. And
See, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh, yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves the question, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money. They're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India? Seriously praying for them. Bien. Eh, Podría preguntar qué impresión les causa este video, porque cada uno de nosotros yo creo que ya sabe lo que puede pasar. Hay otro que es mucho más terrible. Lo tenía aquí, pero no lo voy a pasar, no lo vamos a compartir en esta clase, lo haremos la próxima. Pero hay una cosa que podemos deducir a partir de lo que estamos viendo, mis hermanos. No es fácil en algunas partes del mundo ser cristiano. Es muy inocente pensar que las persecuciones donde los hijos de Dios, cristianos y cristianas, eran golpeados, como ustedes ven allí en ese video, golpeados en la India, con palos, con patadas y otros objetos que vamos a ver en otro país como Costa de Marfil, eh, son cosas del pasado, no son cosas del pasado. Hoy día hay hombres y mujeres que por su fe sufren y que no le es fácil ser cristiano. Lo que nos recuerda que Cristo nos dijo que íbamos a vivir en un mundo difícil, que por su fe íbamos a ser perseguidos y que íbamos a ser maltratados, incluso asesinados, pensando que eso honraba a Dios incluso. Así que creo que este video nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestro cristianismo. Haríamos nosotros si nos enfrentáramos a una situación como la que enfrentaron nuestros primeros hermanos en la fe allá en los tiempos primitivos de la iglesia que estamos estudiando ahora, o nos tuviera que enfrentar en países como los que estamos viendo donde esto está ocurriendo? ¿Cómo sería nuestra fe? ¿Qué le diríamos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestras iglesias? ¿De qué manera nosotros enfrentamos esta situación? Queda para la reflexión de cada uno de ustedes. De hecho, esto está quedando grabado, así que cuando repasen la clase tendrán la oportunidad de repasar el video que pasamos y contemplar ya con mayor detenimiento esta situación. Que esto nos fortalezca y nos ayude a ver que eh, ser cristiano es una situación para estudiantes. Entonces ahora a irnos nuevamente a nuestra clase, mis hermanos. Ahora sí, el contenido de lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Habíamos quedado con los primeros conflictos y hablamos y conversamos del conflicto de Pascua,
que trae esa lucha entre lo que es la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía, que estaba en el norte de Egipto, en África, y el resto de las iglesias que estaban en Oriente, donde están ubicadas las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, ¿ya? Si hablamos de las iglesias de Oriente, estamos hablando de las iglesias de la zona donde en primer lugar predicaron los apóstoles, donde primero predicó Pablo, y que dieron lugar a iglesias como las que se mencionan en los primeros capítulos, el capítulo 2 y 3. Bueno, el capítulo 1 también se menciona que son las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas estaban ubicadas en Oriente. Estas iglesias se enfrentaron a los primeros ensayos de la iglesia de Roma, pretendiendo la hegemonía y la superioridad frente a las demás iglesias, argumentando que tenían la tradición apostólica, que la iglesia había sido fundada por el apóstol Pedro, diciendo que Pedro, cosa que no se ha podido probar hasta el día de hoy, Pedro habría sido papa en Roma durante 20 años por lo menos, lo que no es completa ni efectivamente cierto. Vamos a avanzar, mis hermanos, y vamos a ir comentando lo que estamos viendo ahí dentro de nuestra imagen. El gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que atacó a la iglesia y que hasta el día de hoy la afecta. Este movimiento fue el movimiento hereje que casi conquistó a la iglesia con sus ideas, casi la dominó, la infiltró con muchas ideas raras, espiritualistas, pero que finalmente no lograron tener el dominio de la iglesia. Por la gracia de Dios, es Dios quien dirige la iglesia. Esta herejía no logró su objetivo. La herejía gnóstica, tal y como lo describimos allí, fue una de las más abarcantes y peligrosas de todas las herejías que alguna vez hayan atacado al cristianismo, y ninguna estuvo tan a punto de haber triunfado sobre la iglesia como este pensamiento. Aunque no un triunfo formal, sí ejerció influencia en la iglesia cristiana hasta, hasta el día de hoy se deja sentir esta influencia eh, que atacó a la iglesia. ¿Qué dicen algunos cristianos? El diccionario de la iglesia primitiva, un libro que ustedes pueden encontrar que está en en la librería La Cruzada, también se puede encontrar aquí en internet, un PDF, y se llama así, precisamente así, Diccionario de la Iglesia Primitiva, y dice, el grupo más grande de herejes durante el periodo de la Iglesia Primitiva, el gnosticismo, empezó mientras vivía todavía el apóstol Juan. Estamos hablando del año 80 por lo menos, y vivió bajo varios nombres hacia la mitad de la Edad Media. Había muchas variaciones en su doctrina, pero todos tenían un punto en común. ¿Qué era lo que afirmaban esencialmente? Punto uno, afirmaban haber recibido una ciencia superior que ellos encerraban bajo el concepto de gnosis. La palabra griega gnosis significa ciencia, significa conocimiento. Para poder justificar su herejía, estos cristianos de fines del, incluso del primer siglo, durante el siglo segundo y tercer siglo, argumentaban que ellos habían recibido un conocimiento o una gnosis, una ciencia superior a lo que se revelaba en los evangelios, que Dios se la había dado especialmente y de forma oculta a ellos. Por lo tanto, creían que los seres humanos habíamos sido creados por un ser inferior a Dios, que este ser inferior no era el nuevo.
Testamento, sino que era el Dios del Antiguo Testamento. Esta herejía van a ser los primeros en sugerir que la iglesia cristiana evangélica debería rechazar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se presenta a un Dios sangriento que mandó a hacer guerras y que dirigía guerras. Y ahí menciona los ejemplos de Moisés cuando se tuvo que enfrentar a los pueblos cananeos, o el Dios que dirigía las batallas en que se enfrentó David con sus valientes. Eso para ellos era un concepto de un Dios lleno de odio y sangriento, y que ese Dios era Jehová, y que ese Jehová, ese Dios del Antiguo Testamento, no podía ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es un Dios hecho hombre que nos trajo un mensaje de paz, nos trajo un mensaje de amor, de gracia y de unidad entre los hombres. Un hijo así, un Dios así como es Jesús, no concordaba con estos cristianos que tuviera un padre como el Jehová del Antiguo Testamento. Así que uno de los principales herejes que surgen en esta época van a ser Cerinto, por un lado, que vivió en tiempo de Juan, e incluso hay relatos primitivos que dicen que Juan se habría encontrado con Cerinto. Cerinto le habría preguntado al apóstol Juan, ya el anciano apóstol Juan, y le habría dicho, ¿tú sabes quién soy yo? Y Juan le habría contestado, sí, sé quién eres. Tú eres el hijo primogénito de Satanás. Habría sido supuestamente la respuesta que había dado Juan a este heresiarca o dirigente hereje que lideró el gnosticismo en esta época de fines del primer siglo. Pero ya en el siglo segundo hay otro que es aún más importante, que es Marción. De ahí vienen los marcionitas. Marción y los marcionitas eh, llegaron a Roma el año 140 de la era cristiana. Y 4 años después, el año 144, Marción y todos sus creyentes y seguidores tuvieron que ser excomulgados de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que yo le estaba diciendo. Una, él fue el que más enfatizó en la iglesia de Roma de que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre del Señor Jesucristo y no tenía relación con el Nuevo Testamento. Segundo lugar, que el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová, era simplemente un demiurgo. Los demiurgos eran como demonios con mucho poder, y que este demiurgo, los cuales eran siete demiurgos, siete demonios, que vivían en los siete planetas que se observaban en ese tiempo, que era la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, Venus, ¿ya? Urano, estos siete planetas que se veían a simple vista, allí moraban estos siete demiurgos, que eran siete demonios. Uno de ellos, enseñaban los gnósticos, se llamaba Jehová, y ese Jehová es el Jehová del Antiguo Testamento, y ese Jehová habría creado al ser humano materialmente. Él habría creado a Adán y Eva y habría creado este mundo material, por lo cual ellos creían que eso era algo aberrante, porque la materia era mala, la materia era pecaminosa, la materia era corrupta, y ellos van a enseñar la separación entre el alma espiritual y el cuerpo físico
carnal y material. ¿Qué va a provocar este concepto? Va a provocar que en el siglo tercero y cuarto y quinto surgieran algunos, una clase de cristianos que se castigaban a sí mismos y que enseñaban que el cuerpo no había que darle lo que él pedía. Por lo tanto, se alimentaban mal, se vestían mal, se azotaban y se golpeaban el cuerpo. Llevaron a tal extremo estas ideas fanáticas que algunos de ellos, para mostrar que castigaban el cuerpo y eran espirituales, vivían en cementerios y dormían en sepulcros o se acostaban al lado de sepulcros para mostrar su renuncia, su muerte a este mundo y su supuesta vida espiritual. No se alimentaban más que, miren las cosas aberrantes y extrañas, de los granos de trigo o de maíz que encontraban cuando escarbaban el excremento de animales. De esos granos los sacaban y de eso se alimentaban. Otros se subían a tipo pilares y ahí estaban todo el día supuestamente meditando, supuestamente orando a Dios, y no le predicaban el evangelio a nadie, sino que ahí vivían arriba de esos pilares y esperaban la lástima de la gente, que de vez en cuando les dejaba un poco de agua o les tiraban algo de alimento que ellos recibían y comían, y ahí seguían en esa actitud supuestamente espiritual. Otros vivían arriba montados por años y a veces toda la vida encima de árboles. San Antonio, el famoso San Antonio, fue un hombre que vivió solo en la más completa soledad en los desiertos de Egipto durante 20 años de soledad. Y después de 20 años, según el biógrafo, el que escribió la vida de San Antonio, escuchaba que éste se lamentaba al decir que todos esos años que había vivido en la soledad del desierto y todavía no podía vencer sus pensamientos pecaminosos que tenía en su mente y en su corazón. Todo esto, mis hermanos, producto del concepto equivocado que planteó el hereje Marción de que la materia y el espíritu se contraponían unos a otros y de que Jehová del Antiguo Testamento era el que había creado este mundo material y que eso era una aberración. Entonces, ¿qué planteó él para mostrar su resentimiento contra el Antiguo Testamento y en contra de Jehová del Antiguo Testamento? Él sugirió que los cristianos no debían seguir a Jehová, ni debían leer sus escrituras. Por lo tanto, le dijo, los cristianos debemos leer solamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no, porque eso es del Jehová, del Dios corrupto y sanguinario y asesino que tenían los judíos, el Dios de los judíos malo, según el Marción. Por lo tanto, nosotros todos los sábados, ya que los sábados los judíos guardan ese día en honor a Jehová, nosotros aquí en Roma vamos a ayunar todos los sábados en rechazo a los judíos. Y aunque parezca sorpresivo, en esta época todavía, mis hermanos, había cristianos que creyendo en Jesús guardaban el sábado, todavía tenían el sábado como día de reposo, y otros que guardaban el domingo. Y esto creó una controversia en la iglesia de Roma. Otra discusión, ahora con los gnósticos. Por lo tanto, el obispo de Roma y la iglesia de Roma, el año 144, excomulgó, expulsó de la iglesia a Marción y a todos sus seguidores.
pero la influencia de su pensamiento quedaron en muchos cristianos en la iglesia. Una de las cosas que Marción enfatizó fue en los escritos paulinos. Pablo, 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 y él hablaba mucho de Pablo. Claro que lo interpretaba mal a Pablo, pero él hablaba de Pablo, 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 y el principal apóstol era Pablo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Roma? Para contrarrestar la influencia de Marción, que hablaba tanto de Pablo, de la importancia de Pablo y del liderazgo de Pablo, la iglesia de Roma dijo, tenemos que hacer algo. Aquí nosotros vamos a enfatizar entonces la importancia de Pedro. Es increíble, mis hermanos, que esta influencia de Marción, enfatizando a Pablo, hizo que la iglesia de Roma pusiera énfasis sobre Pedro, pero se fueron al otro extremo. Le dieron tanto énfasis a Pedro que inventaron historias como que Pedro había sido papa en Roma y establecieron el primado de Pedro en Roma para después finalmente convertir a Pedro en papa de Roma y que la iglesia de Roma seguía la tradición petrina y toda esa cuestión se desarrolla y se desenvuelve en lo que hoy día la iglesia de Roma tiene como tradición diciendo que ellos son los que siguen la tradición de Pedro y que el papa es el sucesor de Pedro. Y hoy día andan todos asustados por la muerte recientemente del papa que tenían y temen que venga un siguiente papa que puede ser el papa apóstato a hereje que según unas profecías que ellos creen que pueden cumplirse va a tomar el nombre de Petrus II o Pedro II y este papa supuestamente Petrus II desharía y desmandaría a la iglesia de Roma que ha vivido durante tantos años. Pero todo esto, mis hermanos, ¿de dónde surge? Surge de este concepto hereje que los gnósticos transmitieron en la iglesia cristiana. Imagínense, el concepto de la primacía de Pedro en Roma es efecto de lo que hicieron los gnósticos. El rechazo que se tiene hacia hasta el día de hoy, que algunos cristianos dicen, no, nosotros solamente Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no, porque nos regimos por el Nuevo Testamento. El primero que sugirió eso no fue un cristiano, ni fueron los apóstoles, menos Jesucristo. Porque recordemos que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, caminando con los discípulos que iban a Emaús, ¿qué hizo el Señor? Y partiendo por Moisés y pasando por todos los profetas, les enseñaba lo que de él decían en las Escrituras. Jesús nunca invalidó el Antiguo Testamento, pero la influencia herética de los gnósticos y de Marción hicieron que hoy día haya cristianos que piensen, no, nosotros el Antiguo Testamento no, dejémoslo ahí, nomás, quedemos con el Nuevo. ¿Hasta dónde uno se pregunta después de casi 2000 años estamos sufriendo la influencia todavía de este hereje Marción y sus ideas gnósticas? ¿Se dan cuenta que hay algunas cosas que nosotros tenemos que si nosotros preguntábamos, ¿por qué hoy día hay cristianos que dicen, y hay iglesias que dicen, no, guiémonos solamente por el Nuevo Testamento? Pero ¿por qué por el Antiguo Testamento no? Si el Antiguo Testamento también fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios mismo. Y allí se revelan una de las más preciosas promesas, los preciosos salmos, los preciosos proverbios, las preciosas profecías que hablan del Mesías. No están en el Nuevo, están en el Antiguo Testamento. Pero hay cristianos que le temen al Antiguo Testamento y uno se pregunta, ¿y de dónde viene eso? Hasta Martín Lutero no se dio cuenta por qué de repente él dejaba a un lado el Antiguo Testamento y era el efecto de la tradición que quedó allí como en el espíritu de la iglesia, lo que hicieron Pastor, los gnósticos. Dígame, mi pastor.
Mi pastor Víctor, con respecto a eso, a ver, el primero que sugirió que lo enfoquemos en el Antiguo Testamento, entonces fue Marción en toda su totalidad, o hubieron otros después de Marción para que No, nosotros podamos... los que siguieron a Marción tenían la misma idea. Ellos Claro, fomentaron lo mismo. Incluso fíjese lo siguiente, eh, en la iglesia de Roma se, se aceptó y se siguió la costumbre que impuso Marción. Marción dijo en Roma que todos los cristianos tenían que ayunar en sábado en rechazo a los judíos. ¿Y qué hizo la iglesia de Roma? Tomó eso y dijimos nosotros aquí también, igual que los marcionistas, igual que los gnósticos, nosotros aquí vamos a ayunar y vamos a despreciar el sábado y vamos a despreciar a los judíos. Y ahí comienza la idea de que los judíos son una raza maldita, que son culpables de la muerte del Mesías, que no hay que aceptarle el Antiguo Testamento, y comienza toda esa forma de pensamiento que llevó a que los cristianos después rechazaran a los judíos, aunque Pablo, ¿qué dice en Romanos? ¿De dónde viene la salvación? La salvación viene de los judíos. Pablo judíos, dice en Romanos. Y también, cuando Pablo allí también en la epístola a los romanos dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Muchas, dice él. ¿Por qué? Porque en primer lugar a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, pero ahí discute, ¿qué tal si algunos de ellos han sido infieles? Claro, fueron infieles, rechazaron al Mesías, pero todavía dice, hay un remanente de los judíos que pueden aceptar a Cristo y que pueden ser salvos por Cristo. Y de hecho, el mismo Pablo era judío o de la tradición judía, aunque él era benjaminita. ¿Ya? Entonces, esas cosas, ¿de dónde vinieron? ¿Quiénes metieron esa idea? Marción y los herejes gnósticos transmitieron muchas de las cosas que hasta el día de hoy las tenemos aquí, claro, mucho más suavizadas, pero se nos quedaron pegadas en nuestro cristianismo. Espero responder la pregunta, mi estimado pastor. a ver, mi doctor, a ver, obviamente con moción, o sea, no moción, con moción a los herejes que participaron directamente de tal manera que por eso nosotros somos personas malditos para llorar, a lo mejor dicen, no, lloren tanto, no oren tanto, todo eso viene de ahí. Pero ¿quiénes son, mi pastor? ¿Hay nombres de estos herejes a continuación o lo vamos a ver más adelante? A ver, hay más herejes o vamos a hablar más herejes que van a ejercer y cuyas raíces están dentro de los marcionitas, pero tenemos uno de ellos es Cerinto, otro de ellos precisamente es Marción. Eh, Miren, aunque se lo considera un cristiano muy fiel, pero fue influido tremendamente por el gnosticismo, es Clemente de Alejandría. ¿Ya? Clemente de Alejandría y su discípulo, que nosotros los leemos como muy buenos cristianos, ellos reflejan haber sido influidos por el gnosticismo y transmiten muchas ideas del gnosticismo. Por ejemplo, ¿qué otra cosa rara tiene el gnosticismo? El gnosticismo fue una religión que mezcló tradiciones paganas con fe cristiana. Ellos empezaron a tener confianza en ideas astrales. Hablaban que de aquí al cielo, desde la tierra hacia el cielo, había 8 niveles, 8 etapas. Y esas 8 etapas ellos le llamaron la Ogdoada, de la palabra griega Ogdoé, que significa 8 o octavo. Entonces ellos enseñaron que desde la tierra hacia el cielo hay 8 niveles. Cuando en la Biblia nosotros encontramos que Pablo nos dice, nos habla de que la morada de Dios está en el tercer cielo.
Él mismo lo dice, ¿no? Cuando habla de que fue llevado, conozco un hombre en Cristo que fue llevado hasta el tercer cielo y le escuchó cosas que no les dado a los hombres poder contar. Pero esas cosas, él dice, ese hombre que es él mismo, ya nosotros sabemos hoy día que es él el que está hablando de que el Señor lo llevó al tercer cielo en visión y le mostró cosas y visiones que después él comenta que fueron maravillosas, pero él habla del tercer cielo. Los gnósticos hablaban de 8 cielos o de 8 etapas y la octava era donde estaba el, el cielo. Como ellos guardaban el domingo por la resurrección de Cristo y rechazaron el sábado por ser el día. A ver, una cosa que debemos destacar también, los marcionitas rechazaron el sábado judío y el sábado del Antiguo Testamento porque celebraba la creación material de este mundo hecho por el demonio llamado Jehová. Entonces dijeron, si Jehová, el Dios sanguinario, el demiurgo, el demonio que creó este mundo material en 7 días, y para celebrar ese día, se, este Dios manda a que se guarde el sábado, y el sábado es el día que los judíos tienen, los que asesinaron al Mesías, entonces nosotros, dijo Marción, los gnósticos, no vamos a guardar nunca más el sábado, porque el sábado es el día de ese Dios asesino que celebra la creación material de este mundo. Por lo tanto, no, nosotros vamos, y ahí adapta él la observancia del domingo, nosotros vamos a guardar el domingo, y al domingo le vamos a llamar con un nombre que supere al sábado judío. El sábado judío es el séptimo, dijo él, a sus creyentes, y de eso se transmitió a toda la iglesia, porque después, mis hermanos, es increíble cómo hay decenas de cristianos que van a repetir la misma argumentación de Marción. Y para justificar la observancia del domingo, aunque pueden tener mucha razón de guardar el domingo, ellos usaron argumentos paganos. ¿Qué hace Marción? Le dice, al domingo lo vamos a llamar el octavo día, porque como para el judío el sábado es el séptimo, para nosotros, para mostrar la superioridad del domingo en que el Señor resucitó, lo vamos a llamar el octavo día. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en literatura antigua del tercer y del cuarto siglo que hablan del culto dominical y lo van a llamar en el culto del octavo día. Y dice, pero ¿cómo? ¿Del octavo día? Pero si la Biblia, ¿cómo le llama al domingo? Claro, nosotros lo conocemos como el día de la resurrección, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama al domingo? El primer día de la semana. Mateo 28:1 lo dice claramente, San Marcos 16 también lo dice, Juan capítulo 20 también lo dice, Lucas también en el capítulo 24 va a decir que Jesús resucitó en el primer día de la semana. Por lo tanto, el nombre bíblico del domingo en el Nuevo Testamento es primer día de la semana. Pero el hereje Marción, para rechazar el sábado y los judíos y el Antiguo Testamento, le va a llamar el octavo día. Entonces, el octavo día reflejaba dos cosas, que era superior al séptimo judío, y en segundo lugar, que era un reflejo de la octava esfera de aquí de la Tierra, que eran 8 esferas, la octava esfera era el cielo, y por lo tanto esa octava esfera, ese octavo nivel, era símbolo del domingo. Llegar a esa octava esfera era llegar al domingo de plenitud, pero de una plenitud mística, mis hermanos, que no tenía nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo y con la razón por la cual hubo cristianos que eligieron el domingo para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en que podemos decir que hubo cristianos que guardaban tanto el sábado, y eso hay testimonio histórico, no podemos negarlo, guardaban el sábado por la creación en 7 días y guardaban el domingo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Finalmente, el sábado se fue quedando a un lado y quedaría el domingo, que es el día que hasta el día de hoy la iglesia cristiana guarda. Pero hubo los herejes, le pusieron elementos que no, no deberíamos haber vinculado con el domingo porque le pusieron una mística pagana que no corresponde a esa, perdón, a esta práctica cristiana, ¿ya? Aquí hay una declaración de un historiador, Philip Schaff, en Historia de la Iglesia Cristiana, en el volumen 2 capítulo 9 página, sección 116 página 448, y la define de esta manera. El gnosticismo, por lo tanto, es la más grande y más amplia forma de especulativo sincretismo religioso conocido en la historia. Consiste de misticismo oriental, filosofía griega, ideas helenistas, judaísmo desde el punto de vista de Filón y de los cabalistas, e ideas cristianas de salvación, no resumidas en forma mecánica, sino químicamente combinadas. El periodo del florecimiento de las escuelas gnósticas fue el siglo segundo después de Cristo. Y lo que yo les destacaba, fíjate que ahí este historiador está destacando todos los elementos. Fíjense, en la fe cristiana no tiene nada que hacer el misticismo oriental, nada que ver la filosofía griega, nada que ver las ideas helenistas, fuera. Incluso las ideas del judaísmo, fuera, porque Filón fue un místico. Los cabalistas también. Lo único que debiera haber tenido es ideas cristianas de salvación en plenitud, pero el gnosticismo tomó todo esto y lo que hizo fue manipular y alterar la fe cristiana. Y eso es lo que hoy día, hasta el día de hoy, nos afecta cuando hoy día hay cristianos que creen que no hay que cuidar su salud corporal, no, que todo es espiritual, que a veces se vuelven místicos y que hablan de esferas especiales. No, no, no. Nosotros tenemos que ser con una mente en el cielo, pero con los pies sobre la tierra, ¿ya? Mientras estamos en la tierra tenemos que predicar el evangelio y no como ellos hicieron, aislarse, apartarse del mundo y no predicar el evangelio y creer que con eso se hacía una vida cristiana efectiva. Pensamiento gnóstico. El dualismo espíritu-materia que yo le estaba recién comentando fue una de sus más destacadas características. Otro era que distinguía y concebía a Dios como el ser supremo abarcante ante cual se explicaban lo que yo le decía, esos 8 eones que era de aquí a la tierra hasta llegar al cielo y que lo llamaron la Ogdoada. Ese número 30 es por una cita de Pie de Plana de donde tomé el esta referencia. Así que no le hagan caso a ese número 30. Es la Ogdoada. Estos eones o esferas les guían o seguían los arcontes o poderes demoníacos que según ellos creían habitaban en los 7 planetas que se observaban en aquella época a simple vista. ¿Ya? ¿Qué tenemos que decir para que sigamos avanzando y superemos ya el tema de los gnósticos? Según ellos, la creación material, como les decía, fue una de las cosas a la cual más se opusieron los gnósticos. En el periodo de la naciente iglesia, así, siglo segundo, siglo tercero, ya que calificaban la creación material como un error cometido por uno de los eones, el cual había creado a un demiurgo. Ese demiurgo era Jehová, ¿no? El cual dio origen a este mundo material y al hombre que habita en este mundo y se halla, por lo tanto, sometido a la influencia de los arcontes o planetas. Fíjense, nótese, ya estos enseñaban que el ser humano estaba sujeto a la influencia que podían ejercer espiritual o mística los planetas. ¿Dónde han escuchado ustedes que nosotros estamos bajo la influencia de planetas? ¿No han escuchado así? Hoy día, y le dice, los de tal cuestión van a estar
van a ser influidos por Saturno. ¿Quiénes dicen eso? Los que aparecen en la televisión dándonos el horóscopo. No, los de Géminis, no, los de Géminis, esta vez, durante esta semana o este periodo, van a estar influidos por la luna. Así que el planeta regente va a ser la luna. ¿Quiénes los decían esto? Los herejes gnósticos hace 1900 años atrás. Nada nuevo bajo el sol, ¿no, mis hermanos? Nada nuevo bajo el sol. Así que estamos sujetos a la influencia de los arcontes o planetas que trataban de influir sobre cada uno de ellos. Aquí se encuentra una de las grandes controversias que sostuvieron con el cristianismo, ya que no creían los gnósticos que la creación del mundo fuera el producto del amor de Dios, del Dios supremo. Esta era una de las enseñanzas bíblicas que más detestaban y se mantuvieron lejos de ella para solucionar el problema que se planteaba con la creación, no hallaron mejor solución que alegorizar el significado de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, todo esto, no, esto es una alegoría, es una figura, se quiere decir otra cosa completamente distinta. Ni siquiera como parábola, sino como una alegoría mística, una cuestión más rara todavía, especialmente aquellas partes que les causaban problemas con su doctrina o, los, o las postuladas que ellos tenían. Y ahí están algunos de los libros que se pueden leer, mis hermanos, que nos hablan sobre la influencia del gnosticismo. De Justo González, Historia del Cristianismo, volumen 1, página 132, y ahí están las páginas especialmente Montserrat Torrens, Los Gnósticos. Son obras que ustedes pueden encontrar, si las buscan, están en internet. Están en internet, ustedes las pueden encontrar y leer ya un poquito más. Les aseguro que la lectura es pesada o es una lectura desagradable porque uno dice, oh, los enredos que tienen aquí. Eh, Nosotros hemos tratado de hacerla más sencilla con esto, pero realmente son complicados sus pensamientos y sus ideas que ellos tenían. Eh, Pasemos a este punto. Pasemos a este punto. Cismas y herejías más tempranas que tuvo la iglesia. Con lo primero que tuvo que enfrentarse, así como se tuvo que enfrentar a los gnósticos, con los primeros que tuvo que enfrentarse fue la iglesia con los judaizantes. Tan pronto como los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar a distintos lugares el Evangelio, detrás de ellos llegaban los judaizantes mandados por el Sanedrín para deshacer la predicación del Evangelio o para poner el legalismo. No, los gentiles tenían que circuncidarse, tanto que tuvo que venir el concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, para que los discípulos, los apóstoles, junto a Pablo, dijeran, no se atormente más a los gentiles, díganle que se aparten de la idolatría, de ahogado, de sangre, y no se le exija la circuncisión, porque los judaizantes dicen, no, pues tienen que circuncidarse y tienen que circuncidarse. Y Pablo vuelve a decir en la epístola a los romanos y especialmente en la epístola a los Gálatas, señores, ya no tiene significado la circuncisión en la sangre, sino ahora espiritualmente la circuncisión del corazón. Ahora la entrada a la iglesia o al pacto con Jehová o con Dios o con Cristo no es la circuncisión, es el bautismo, es el bautismo. Pero tuvo que luchar contra ellos. Luego tenemos los gnósticos, cuestionó la humanidad de Jesús, hablando de un conocimiento que ellos tenían que supuestamente era superior a la revelación del Nuevo Testamento y de los apóstoles. Dentro de los gnósticos, y siendo gnósticos, están los marcionitas, que hablan de un Jehová malo.
Los montanistas, los montanistas fueron carismáticos, pero cuidado con los montanistas, ¿ah? ¿Por qué se los pongo aquí, mis hermanos? Porque muchos libros de historia del cristianismo primitivo ponen a los montanistas como herejes, pero yo diría, a ver, tendríamos que pensarlo muy bien. Resulta que Tertuliano, un gran defensor de la iglesia, el primer protestante de la historia, el primer protestante de la historia. El año 200 él abandonó la iglesia católica por las herejías que estaba predicando y atacó a la iglesia y denunció a la iglesia católica por sus maldades, por los errores que ya estaba cometiendo tan pronto como el año 200. Por eso que a Tertuliano se le llama el primer protestante, pero él se hizo montanista y los montanistas enfatizaban la presencia del Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y en la misión de la iglesia. Los enemigos de los montanistas inventaron calumnia para decir que los montanistas y que Montano recibía el Espíritu Santo cuando estaba con dos mujeres a la vez. Pero nadie ha probado eso, sino que es un invento, una calumnia. Por lo tanto, podríamos decir que los montanistas son cristianos que aparentemente se volvieron herejes porque no seguían las enseñanzas de la ya influyente iglesia de Roma. Además, quienes los critican muchos años después de la existencia de los montanistas. Los montanistas eran gente que ponían el énfasis en la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuál era su pecado? Era esto, carismáticos. ¿Y qué hablamos de carismáticos? Que ellos creían en la necesidad del carisma, del don del Espíritu Santo. Pero tenemos otros que son acá los novacia, los novatianistas o novacianos y los donatistas que hablaban de la pureza de la iglesia, pero de una manera mística, tenían problemas con la cristología, no aceptaban plenamente la divinidad o la humanidad de Jesús, la rechazaban, o simplemente no, Jesús tomó aparentemente la humanidad y nunca la tomó realmente en pleno sentido, y estos tenían esa y otra idea más. Y surgiría, por supuesto, siguiendo la línea de los gnósticos, de los marcionitas, vendría después Arrio, el que cuestionaría abiertamente la divinidad del Señor Jesucristo. No, Jesucristo es una emanación de Jehová Dios. A ver, aquí yo les voy a decir una cosa bien importante. Pónganme atención a esta parte por Arrian o los arianes o arrianes o arrianos o arrio, porque las enseñanzas de Arrio provocaron el primer concilio universal de la Iglesia después del concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15. El segundo gran concilio de la Iglesia se hizo el año 325, lo convocó el emperador, mire lo raro, lo convocó el emperador pagano Constantino, no era cristiano, fue él el que convocó a los obispos cristianos a que se reunieran en Nicea o Nicia y realizó este concilio para que se discutiera la deidad de Jesús. Constantino vio en los cristianos un grupo de personas que le podían ayudar a mantener su imperio y la unidad del imperio. Por lo tanto, cuando vio que los cristianos se estaban dividiendo por causa de las enseñanzas de Arrio, era lo que menos esperaba, cristianos divididos. No me sirven a mí los cristianos divididos, me sirve que los cristianos estén unidos y todos piensen lo mismo. Así que él
vamos a decir, usar esta expresión bien folclórica, el muy patudo, creyéndose autoridad en la iglesia, convocó que se hiciera el primer concilio, el concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo, para que los cristianos allí, los obispos, se pusieran de acuerdo sobre la deidad de Jesús. Por supuesto, Arrio creía que Jesús era inferior a Dios Padre, que era hijo de Dios Padre en cuanto a que Dios Padre creó a Jesús, y que el Espíritu Santo de alguna manera era una fuerza, simplemente una fuerza en una persona, por lo tanto, se le conoce como uno de los primeros antitrinitarios. ¿Quiénes son los que hoy día sostienen una idea parecida, mis hermanos? ¿Me pueden decir quiénes creen hoy día que Jesús no es igual a Dios Padre, que Jesús fue creado por Dios Padre y que el Espíritu Santo no es una Testigo de persona Jehová. sin fuerza? ¿Quiénes son los que sostienen esa idea? Los testigos de Jehová también dicen esa idea, tienen esa idea de Los que hermanos son testigos de Jehová, con el respeto que nos merecen, ellos son fiel reflejo de las ideas de Arre. Fiel reflejo de las ideas de Arre. Ahora, le combatió a los arrianos un cristiano de África, Atanasio, y de ahí surge lo que se va a llamar después el credo atanasiano. Hasta el día de hoy se le conoce con ese nombre. Atanasio, cristiano de África, en un momento en que la discusión estaba pero álgida y la mayor parte de los obispos cristianos se estaba inclinando por creer que Arrio tenía razón, y hubo un momento en que casi el concilio, y nadie nos cuenta eso, ¿ah? Pero casi el concilio vota que Arrio tenía razón, que no existía la deidad, las tres personas divinas, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que los tres eran iguales, que los tres eran coeternos y que los tres eran personas, sino que están inclinándose por el credo de Arrio. Y en un momento, casi en la última ponencia que le tocaba a Atanasio, antes de salir a hacer su exposición teológica bíblica, sus amigos le dijeron: Atanasio, no insistas en tu idea, no te das cuenta que el mundo está contra ti. Y aquí se destaca algo valiente de Atanasio. Atanasio, mirando a sus amigos y convencido, yo creo que era un hombre convencido en el Señor de que tenía la verdad bíblica, él dijo: Atanasio, el mundo está contra Atanasio. Y sus amigos le dijeron: sí, el mundo está contra ti, el mundo está contra Atanasio. Entonces respondió él: entonces Atanasio está contra el mundo. Y salió afuera a hacer su exposición con una convicción, con un poder, con una fortaleza de conocimiento en la palabra de Dios, que convenció al concilio de los errores que estaban cometiendo, y el voto fue rechazar las ideas de Arrio e inclinarse por la tradición cristiana de, de las tres personas divinas y de la Trinidad tal y como nosotros la creemos hoy día. Y eso se lo debemos a un cristiano que se atrevió a enfrentarse al mundo e incluso con el emperador pagano ahí presente, a atreverse a decir las verdades cuando hay que decirlas y como hay que decirlas, sin tener miedo de lo que diga el mundo. Sería bueno, mis hermanos, que también dijeran de nosotros lo mismo. Si el mundo está contra Víctor por causa de la fe, y si por defensa de la fe, entonces Víctor debiera estar contra el mundo. Y lo mismo debiera hacer con cada uno de nosotros. Si por
la fe, una vez santo, no le tenía al mundo. Profesor, Atanasio ¿puedo no hacer le una tuvo, lo consulta? honró de esa manera. Pero ahora, perdón, ¿Le puedo hacer una consulta, profesor? consulte nomás. Lo que pasa es que usted está mostrando, manifestando ahí esta creencia tan errada, tan equivocada que había. Y la pregunta mía es, ¿cómo el concilio podía haber aceptado la idea de Arrio y el Canon Muratori, y yo tenía cerca de 150, casi 200 años? ¿Cómo explicamos eso? La explicación de eso, mi hermano, es lo siguiente. Un emperador anterior a Constantino ordenó que por todo el imperio las copias que hubiera del Antiguo Testamento fueran destruidas por orden del emperador. Entonces, donde se encontraba una copia, era quemada. Y recordemos lo siguiente, mis hermanos, en ese tiempo las copias habían que hacerlas a mano. La cantidad de documentos escritos de copias, ya sea del Antiguo Testamento. Bueno, los judíos cuidaban el Antiguo Testamento en sus sinagogas, pero a la vez estaban siendo perseguidos por sus rebeldías, por lo tanto también estaban siendo destruidas las copias del Antiguo Testamento, pero ellos supieron cómo protegerlo. Pero los manuscritos del Nuevo Testamento iban de iglesia en iglesia y no todos podían tenerlo. Era algo difícil de obtener, por lo tanto había muchas cosas que había que comunicarlas de cristiano a cristiano y compartirlas de memoria, prácticamente de memoria. Y Arrio era de esos cristianos que no tuvo acceso directo a las escrituras y por supuesto él comenzó a reunir lo que escuchaba de allá, de acá y formar su propio argumento, lo aprendió muy bien, lo argumentó y lo ordenó muy bien y después lo empieza a proclamar. Imagínense que referente a esto, cuando este emperador que ordenó la destrucción directa de los manuscritos del Nuevo Testamento falleció, hubo un llamado de la iglesia, de los líderes de la iglesia por toda la cristiandad en esa época, si alguien todavía tenía alguna copia del Nuevo Testamento que hubiera sobrevivido. Y gracias a Dios allí aparecieron nada menos que 10 copias íntegras del Nuevo Testamento que no habían sido tocadas ni destruidas por este emperador. Por supuesto, en otros lados, pero muy escondidas, había otras copias, pero en ese minuto contaban como 10. Entonces, Arrio es alguien que estaba, por supuesto, desprovisto de la escritura y lo que conoció de la escritura lo alteró, lo alteró. Y eso pasa cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía nuestro estudio, los demonios vienen a hacerlo. ¿Y los demonios qué nos van a llevar a la verdad? No, nos llevan al engaño. ¿Ya? Esa es una de las causas por las cuales Arrio llega a esto. Y agrego algo más, mi hermano. Quiero que preguntarle a mis hermanos. La doctrina católica de la Trinidad es la misma, es idéntica a la doctrina evangélica de la Trinidad. ¿Creemos lo mismo? La Iglesia Católica dice que cree en la Trinidad. La Trinidad, como ellos lo creen, es lo mismo que creemos nosotros como cristianos evangélicos. Y con esto voy a terminar, mis hermanos, por hoy, pero quiero aclarar eso, que nos quede bien claro ese aspecto. ¿Creemos lo mismo los evangélicos que los católicos? ¿Da lo mismo leer lo que ellos enseñan en sus libros acerca de la Trinidad? ¿Es lo mismo que nosotros podemos leer en nuestros libros de nuestros teólogos evangélicos? Les respondo, mis hermanos, no, no es lo mismo. Y miren lo que les voy a decir. La Iglesia Católica enseña algo que ustedes ahora se van a sorprender. Tengo el catecismo católico aquí, el último, el librado, el catecismo universal, y ellos enseñan ese catecismo
que Jesús, miren lo que voy a partir por esto, Jesús es una emanación del Padre. Es decir, de una u otra manera, el Padre creó al Hijo, salió del Padre, y el Padre dice ya, que salga de mí el Hijo, y le da forma al Hijo. Pero como los católicos se dan cuenta, vaya, pero aquí tenemos un problema, porque si el Hijo salió del Padre tiene que haber ocurrido esto en algún momento del tiempo. Pero la Biblia me dice que Jesús es eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿qué enseñan los católicos? Que el Hijo está, ha estado, está y estará por la eternidad saliendo y siendo una emanación del Padre, como que el Padre está constantemente dando a luz al Hijo en en un dar a luz que nunca termina. ¿Me entienden? Si lo comparamos a una mamá que está teniendo a su hijo, ese hijo que está saliendo desde su seno materno con sus dolores de parto y va saliendo hasta que finalmente se separan y quedan apartados. Entonces, una mamá tiene un momento en que comenzó el parto y un momento en que terminó ese parto. La Iglesia Católica enseña que ese momento del nacimiento de Jesús comenzó en la eternidad, dura ahora y durará por la eternidad. Por lo tanto, el Hijo, por eso habla de la eterna emanación de Jesús. Jesús no ha terminado de salir de Dios Padre, no ha terminado de nacer, en otras palabras, no ha terminado de formarse. Y enseñan directamente el significado teológico de eso, simplemente es que Jesús es una creación de Dios Padre. Y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, eso enseña la Escritura. ¿Eso es la Escritura o no? No, no. Oiga, mi pastor, por Sí. eso el Papa habló del fracaso de la cruz. Ahora tiene que estar fracasado allá en el infierno. Es muy posible que estemos hablando del mismo punto, mi estimado pastor. Entonces, esta cuestión, aunque enredada como ustedes la están diciendo, sí lo enseñan de esa manera. Y ahora, el Espíritu Santo lo crean entre el Padre y el Hijo, se unen y unen su poder, y ellos ¡bum!, generan al Espíritu Santo entre los dos. Es decir, el Espíritu Santo también es creado, porque en concreto es creado. Jesús es creado por el Padre y el Padre y el Hijo crean al Espíritu Santo y lo crean todopoderoso. Claro que después de eso, si no, si el Hijo es tan poderoso como el Padre y el Espíritu Santo también es todopoderoso como el Padre y que es una persona, pero hay elementos que antes de eso nos echan a perder el concepto bíblico. Ahora, vuelvo a decir, y ahora les pregunto a mis hermanos, Jesús, según la Iglesia Católica, Jesús es el Hijo eterno del Padre. ¿Nosotros enseñamos y creemos eso como evangélicos, mis hermanos? ¿Es lo que nos enseña la Biblia? ¿Jesús es el Hijo eterno del Padre? ¿Tienen ustedes por ahí su Biblia a mano? Quiero que lean un versículo que los voy a dejárselo para que ustedes lo piensen ahí. No escuché nada la pregunta que usted me diga. Justo aquí Ya, entró en recepción una persona. ya, yo estaba preguntando si Jesús ha sido siempre y por la eternidad el Hijo de Dios Padre, el Hijo. Y cuando pensamos de hijo es que, vaya, tenemos un papá y de ahí sale un hijo.
¿Jesús es eso? Porque siempre tenemos problemas con el concepto de allí de Jesús y hay hermanitos que están confundidos. Miren, leamos y quiero que cada uno de ustedes tome Isaías 9:6 y lo vamos leyendo cuidadosamente y nos demos cuenta de cosas que están allí que a veces nosotros no nos damos cuenta y que nos responden asuntos capitales. Si yo les dijera a mis hermanos, voy a partir antes que lean el texto, les voy a decir a lo mejor la herejía. Perdónenme esta herejía, no tomen piedras, no me las tiren todavía. ¿Ya? O sea, si yo les dijera que Jesús es Dios Padre, ¿ustedes me lo creerían? ¿Me creerían eso ustedes o no? Sean sinceros, estamos en clase, así que ustedes digan, no, profesor, no le creo. No, no, yo no me voy a enojar. Ya. Aquí a veces un hermano me dice, no, no me cree. ¿Está bien? ¿No me cree? ¿Usted alguien más que no me cree? Pero ahora ¿No le leamos cree que ya Jesús es Padre de Jesús? que Jesús es Dios Padre. ¿Ustedes me lo creerían? Ya Si alguien hablamos de sinceramente me esencia, dice que no, está bien. Yo le voy a respetar que me diga que no. Hermano Máximo, que si hablamos de esencia, yo diría que sí. ya, podríamos decir que sí, ya. Pero ahora veamos y leamos juntos lo que dice, pero creo que vamos leyendo. Ojalá todos estén con su Biblia. Mi hermano Sergio, lo veo que usted está con su Biblia ahí, pastor. Sergio, ¿me puede leer? ¿Nos puede leer qué dice Isaías 9:6? A ver, en el nombre del nuestro Señor Jesucristo, dice Isaías Amén. capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sigo? Ah, no, está bien ahí. ¿Qué dice que es Jesús? Se llamará su nombre admirable, Admirable. ¿Qué más? consejero, Consejero. Padre eterno, A ver, ¿cómo? ¿Cómo es Jesús ahí? ¿Cómo lo Padre llama? eterno. Ah, vaya. A Jesús se le llama Padre. ¿Y Padre de hace poquito tiempo? Eterno. No tiene principio, no tiene fin. ¿Jesús es Dios Padre o no? Correcto. A menos que ustedes quieran borrar esa parte de ahí de Isaías 9:6 y digan, no, esto no es inspirado. No, lo siento, mi querido profeta Isaías, pero esto aquí te equivocaste. Ay, pero ¿cómo es hijo? Pero fíjense lo siguiente. Cuando el ángel le anuncia a María que Jesús va a nacer, ¿qué le dice a María? Y el santo ser que nacerá de ti será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo. Jesús se convierte en hijo cuando Él se encarnó y se hizo hombre. De ahí en adelante, y tengamos este concepto, mi hermano, para que le quede. El concepto de hijo es un título mesiánico de Jesús. Es el título del Jesús encarnado. Cuando Jesús se hace hombre, Él será llamado, le dijo el ángel, será llamado hijo de Dios. Porque Isaías 9:6 nos dice que dentro de la cualidad divina que tiene Jesús es el Padre eterno y lo llama Padre eterno. Ahora, ¿no fue Jesús mismo el que dijo cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué dijo, qué le dijo el Señor a Felipe? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto a quién. ¿Al Hijo, dijo él? Ha Padre. visto al Padre.
Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de este hecho y aquí yo sé que les puse aquí un tema que ustedes lo van a tener que investigar, así que yo les animo a la investigación. La Escritura nos muestra que Jesús es tan Dios Padre como aquel que llamamos Dios Padre tradicionalmente, como aquel que anunció y declaró desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero Jesús también comparte el título de Padre y es más, Isaías lo llama Padre eterno. Por lo tanto, el concepto de hijo no es una condición ontológica de Jesús, es una condición mesiánica de Jesús, porque Isaías nos dice que Jesús es el Padre eterno, es el Padre eterno, tan Padre eterno como Dios Padre. ¿Y por qué es Padre? Juan nos va a contestar en el capítulo 1 de su Evangelio. ¿Qué dice ahí de Jesús? Por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice así Juan 1, ¿no? Juan 1 nos dice que todo fue creado por Jesús. Y si Jesús En el fuera principio, creado, y aquí es donde está el problema, si Jesús fuera creado, tendría que haberse creado a sí mismo, porque dice, nada ha sido creado sin él, nada. En Colosenses capítulo 2 también, o capítulo 1, perdón, Pablo va a decir que él es antes de todas las cosas, él es antes de todas las cosas, porque Jesús es eterno. Por lo tanto, cuidado con el concepto católico. El concepto católico dice, aquí tenemos Dios Padre y de Dios Padre ha estado fluyendo una energía que forma a Jesús, pero eso no se ha separado, como que el cordón umbilical no se ha cortado y todavía Jesús está siendo formado por Dios Padre y después se junta Dios Padre, Dios el Hijo y entre los dos sale y forman al Espíritu Santo. Ese es el concepto católico de la Trinidad. Y ese no es el concepto que tenemos nosotros a partir de la Biblia y que tenemos nosotros como evangélicos. Nosotros creemos que Jesús es tan eterno como Dios Padre, coeternos, iguales, han existido siempre, y el Espíritu Santo de la misma manera. Los tres existen eternamente, los tres son Dios, pero a la vez son un solo Dios. Bien, doy la oportunidad para los comentarios, hermano Patricio. Gracias. Isaías 63:16 dice que Dios es Padre de Israel. Por lo tanto, yo entiendo que si me está diciendo que Jesucristo es Dios fuerte y es Padre, entonces yo creo que lo que se está refiriendo en su contexto, del mismo Isaías lo dice, es que de alguna manera Cristo es Padre de Israel. En otras palabras, si nosotros tuviéramos que llegar a la cristología que nos da Juan, fíjense, Juan y el Nuevo Testamento nos dicen cosas tremendamente importantes. Una de esas es cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué quisieron apedrearlo a Jesús por haber dicho esa frase? Primero, gramaticalmente, así se dice. Si nosotros en un buen español se dice así, antes que Abraham fuese, yo soy, así se dice o no. O se dice, antes que Abraham fuese, yo era, porque estamos hablando en tiempo pasado. Antes que Abraham existiera, yo ya existía, pero lo tengo que decir en tiempo pasado. Pero Jesús lo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos lo entendieron, pero al tiro, de inmediato. Me imagino cómo les subió la ira, cómo se pusieron colorados y tomaron las piedras para tirárselas a Jesús, porque él dijo, yo soy. ¿Y quién es el único que es el yo soy? Éxodo 3:14.
Si los hijos de Israel me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les diré? Dijo Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Y les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El único que puede decir yo soy es Jehová. Y cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Es tremendo, ¿ah? Ahora, el nombre de Jehová traducido al griego, ¿saben con qué palabra se tradujo el nombre Jehová al griego? El griego en la Septuaginta, con la palabra griega kurios, kurios, donde el Antiguo Testamento decía Jehová, el tetragramatón, las cuatro letras, Yahweh, como generalmente nosotros, o Yahvé, los traductores del griego, del hebreo al griego, pusieron kurios, kurios, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, nos dice que Jesús fue honrado de tal manera, después de haberse humillado hasta lo sumo, haciéndose siervo y morir. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor es Dios. Es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben cuál es la palabra griega ahí? Curios o Kyrios. La misma palabra con que se tradujo el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Cuando se lo mostré a un testigo de Jehová eso, cerró su vida, agarró su cosa y se fue al tiro. No me dijo nada. Aquí usted, porque yo les dije, ustedes díganme, ¿cómo se dice Jehová en el Nuevo Testamento griego? Se dice Curios. Y le mostré el griego. Aquí el griego de Filipenses dice que toda lengua confiesa que Jesús es Curios. Y ustedes me acaban de decir que Curios significa Jehová. Me están diciendo entonces que toda lengua tiene que confesar que Jesús es Jehová, para gloria de Dios Padre. Ahí se enojó, cerró la Biblia y se mandó a cambiar. La relación, hermanos, entre la divinidad es más maravillosa de lo que uno puede pensar. Dios Padre es Jehová, pero eso no quita que Jesús también sea el Jehová del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y eso requiere más estudio. Ya eso es tema de teología y no de doctrina, mis hermanos. Así que por ahí mi hermano estaba compartiendo unos textos, hermano Patricio, me Y decía, hace tiempo yo hice un estudio sobre ese tema y ¿ya? concluía en el estudio que Jehová, o sea, el estudio habla de que por qué Cristo nunca mencionó a Jehová cuando él estuvo en su ministerio. Entonces, la conclusión era que Jehová del Antiguo Testamento era el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Exactamente. Además, la expresión hebrea, nosotros tenemos Jesús en griego, pero el nombre original hebreo es Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Es la contracción de dos palabras, de la contracción Jehová, yo, y Shah, que significa salvar. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Y ese nombre Yeshua fue el que pasó como Jesús, que nosotros lo mencionamos como Jesús. Así que el Señor Jesucristo es más maravilloso de lo que nosotros pensamos, mis hermanos. Y Por yo digo, eso, de alabado hecho, sea Dios por ello. ¿Sí? mire, y por eso, de hecho, respecto a ese tema del nombre, por eso Cristo o Yeshua, o Jesús, como quieran llamarle,
Él dijo, he dado a conocer tu nombre, porque tanto el Padre como el Hijo comparten el mismo nombre. Dios salva. Claro, exactamente. Y esto explica por qué el bautismo, cuando da la fórmula bautismal en San Mateo Muy bien. 28, se dan cuenta que está en singular. No dice bautícenlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice en el nombre, un solo nombre. Y ese nombre lo comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de las tres personas divinas. Alabado sea Dios por ello, ¿no es cierto, mis Amén. hermanos? Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, pero les dejé un tema ahí. Ojalá sea motivo de investigación, de que ustedes tengan un concepto más maravilloso de quién es nuestro Dios y se sientan aún más felices por ello. Vamos, ay, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Profesor, lo último, Mi hermano Máximo, cuénteme nomás. discúlpeme, referente a lo que usted está hablando, 1 Timoteo 3:16 tiene relación con lo que estamos hablando. Cuando dice grandes misterios, indiscutiblemente grandes misterios de la realidad, Dios fue manifestado en carne. Correcto. Y sabe, yo podría decir Amén. que el Dios que nosotros vimos aquí en la tierra, hasta puedo decir, mis hermanos, si hacemos un estudio teológico, fue el Dios que tomó el polvo y dio forma a Adán. Es el Dios que con su dedo escribió la ley que le dio en el monte Sinaí, ese monte que temblaba, temblaba por la presencia, porque ahí había bajado el gran y maravilloso Señor Jesús. Y ese hombre que, perdón, digo hombre, me corrijo, ese gran Dios que estuvo sacudiendo el monte, es el que después en el monte del Calvario colgaba de la cruz por nuestra salvación. Increíble. Es el mismo que hizo sacudir el monte de, de Sinaí, el que abrió con su mano, fue la mano de Jesús que abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Ese Dios que abrió el mar y con su mano formó al hombre en el monte del Calvario. Los seres humanos lo clavamos al madero y derramó su sangre. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Solo en el cielo, mis hermanos, cuando estemos frente al Señor Jesucristo, nos daremos cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios, el Señor Por último Jesucristo, aclarar, Padre, que es capaz de dar a su Hijo. Perdón, por último aclarar que no, esto no es tampoco, eh, no confundir con lo que se cree en los solo Jesús, que creen que el mismo Padre tomó forma de hijo claro, y se vino a presentar a la tierra, no, 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 después se no, fue y después tomó la forma del Espíritu Santo. Ojo, no estamos hablando de eso. no, 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 Ya estamos para que no hablando, sea, no es, porque esto esa es la es misma otra, versión de Arrio, pero en versión solo Jesús. No es modalismo, a eso se le llama modalismo. Muestra con cara de juramento, se muestra el rostro de Jesús y después de los tiempos apostólicos y el tiempo de la iglesia se muestra con el rostro de Espíritu Santo. No, no estamos hablando de eso, mis hermanos. Esa no es la enseñanza bíblica, ¿ya? Bien, vamos a terminar, mis hermanos. Hemos aprovechado harto y hemos pasado, creo que provechosamente media hora más. Discúlpeme, hermano, por haberme pasado el tiempo, así que voy a pedir a mi hermano Patricio si nos puede despedir con una oración, por favor. amén. Bendito Padre, que estás en el cielo, santificado es tu santo nombre por siempre. Te damos gracias por esta clase. Te rogamos que tú nos guardes, nos bendigas y que podamos seguir investigando de tu palabra y poder seguir maravillándonos, Señor, de tu amor infinito, Padre bendito, y de todo lo que tú has hecho por nosotros desde el momento en que nos creaste como barro, Señor, hasta el momento en que también tú te decidiste a dar por nosotros, Señor, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias en el nombre, guárdanos, protégenos durante esta noche, bendícenos a nuestras familias también, y que estas clases puedan seguir siendo de provecho. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Bien, mis hermanos, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Nos estamos encontrando en la próxima clase, si así Dios lo permite. Muy buenas noches, saludos, chaito para todos.